Soy integrante de la Asamblea del Retamo de Nonogasta, congregada en torno al problema de la contaminación que ha generado la curtiembre de Nonogasta, primero en manos del Grupo IOMA, últimamente en manos de Curtume CBR, que bueno, en el marco de la pandemia también se ha retirado de la zona, dejando también a los trabajadores, más de 800 trabajadores sin empleo, y todo el pasivo ambiental por el cual nosotros venimos reclamando. Una larga historia de contaminación y de olvido en el pueblo de Nonogasta. ¿Desde cuándo viene el reclamo? Bueno, esto se puede decir que desde los años 90, yo me integré a la asamblea en el año 2012, pero esto no quiere decir que ahí recién comenzó. Hay vecinos que vinieron reclamando desde los años 90 por el problema de la contaminación en Nonogasta, vecinos que, bueno, han ido también algunos saliendo, digamos, se fueron a vivir en otros lugares, y la Asamblea del Retamo es el producto de esos primeros movimientos de vecinos en contra de la contaminación. Cuando llegó María Alzogaray, ya hubo reclamos. Ya había reclamos. En realidad, la comunidad de Nonogasta siempre supo que eso era un problema. Pero bueno, la necesidad de trabajo, las promesas de empleo, de desarrollo, han hecho muchas veces que los trabajadores, que las familias, digamos, bueno, mantuvieran silencio sobre esto. Pero esto es un movimiento que nunca dejó de estar presente en Nonogasta. O sea que es una larga historia de resistencia. Hubo denuncias a la justicia también, ¿no? Muchas. En los años 90 se denunció, hubo un grupo de vecinos, maestros, productores de Nonogasta que denunciaron, ¿sí? Tiene un largo proceso judicial la curtiembre, ¿sí? Eso es un reclamo. Luego en el 2013 también se vuelve a comenzar con reclamos y también con acciones por oficio de jueces de Buenos Aires que denuncian a la curtiembre por la contaminación. Después la Asamblea del Retamo, algunas integrantes de la Asamblea del Retamo se constituyen en querellantes particulares de una causa que todavía está pendiente, ¿no? Que es la que toma cuerpo en el año 2018 con la imputación de la curtiembre y el pedido de levantamiento de los caños que eran tan conocidos en Nonogasta como los caños que eliminaban efluentes sin tratar las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Cómo fue esa lucha para que se llegue a esa instancia de que actúe la justicia, haga la inspección ocular, venga gente de la prefectura? ¿Cómo fue esa instancia? Bien, bueno, fueron reclamos en la calle, reclamos en la ruta, presentaciones, digamos, denuncias públicas, notas de prensa, bueno, también motivados por derrames que hubo, 2 derrames. Hay que tener presente que la curtiembre provocó 2 derrames llegando, digamos, que permitió que llegaran efluentes a la casa, a los patios de los vecinos. Bueno, eso nosotros vinimos directamente a la Fiscalía de Chilecito a denunciar eso. Y ya había una causa desde la UFIMA, la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, algo así, que depende de Nación. Entonces ya estaba denunciada, nosotros hicimos esa denuncia acá en las instancias locales, y es ahí que se llega en el 2018 a que la curtiembre se le hace un allanamiento también a la curtiembre. El allanamiento está a cargo de la Gendarmería Nacional. La UFIMA vino 2 veces acá, digamos, a hacer investigación, contactos con la Asamblea del Retamo, y bueno, ese proceso culminó en la imputación en el año 2018 que le obligan a la curtiembre, como te dije recién, a levantar los caños y a presentar un plan de remediación ambiental, cosa que nunca sucedió, ¿sí? Luego nosotros pedimos en el año 2019, pedimos nuevamente, visto que no presentaban el plan de remediación, sabiendo nosotros conscientes de que no se estaba tratando como se había prometido los efluentes industriales. Llegó un filtro de cromo que no se estaba usando, no se estaba tratando el 100% de los efluentes. Fuimos personalmente al juez federal Daniel Herrera Piedrabuena. Él ordena nuevamente una inspección ocular de la que forma parte él personalmente, la Asamblea del Retamo, la curtiembre y la Secretaría de Medio Ambiente. En ese momento
se sigue la causa y en el mismo 2019 la fiscal federal pide la clausura por todas las pruebas que hay de que la curtiembre no cumplió con lo que se le exigió en la medida cautelar del 2018. El juez nunca se pronunció, quien tenía que tomar la decisión de clausurar preventivamente la curtiembre, y lamentablemente, tristemente nos hemos enterado que a finales, y nos hemos enterado en el 2020, que a finales del 2019 el juez que nos prometió que no se iba a retirar sin solucionar el problema de Nonogasta, de la contaminación, él se declara incompetente. Emite una actuación y dice que esto tiene que volver a los tribunales locales. Nosotros, como parte de la visita de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, nos acompañaron al juzgado número 2. Consta en la salida, en la mesa a nivel administrativo de la Justicia Federal en La Rioja, que salió el expediente. Nunca llegó a Chilecito, nunca. Ahora, del 2020, que todo el expediente salió en finales del 19, en diciembre, el 10 de diciembre exactamente, tiene fecha de salida en La Rioja. Y acá la jueza nos mostró todas las actas, la jueza Illane, del juzgado número 2, y nos dice que nunca llegó acá. Entonces el expediente se perdió en el camino. Entonces estamos nuevamente trabajando con esa situación ahora, que nos parece de extrema gravedad, porque no puede perderse un expediente. Es más, nos dijeron en La Rioja, son 9 cajas de pruebas. ¿Cuándo llegan los alumnos de la Universidad de Buenos Aires? Los estudiantes comenzaron a venir acá a Nonogasta, es de la carrera de Ciencias Ambientales, que depende de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Ellos comienzan a venir en el 2016 y vinieron todos los años. A mitad de año, entre julio y agosto, siempre estuvieron viniendo, recabando pruebas, haciendo, sus investigaciones, acompañados por docentes de la UBA, ¿no? De hecho, hay tesis de grado, hay al salir tesis de posgrado, de maestría, con toda esa información. La última vez que vinieron, obviamente en pandemia dejaron de venir, o sea, vinieron en el 16, 17, 18, en el 19 vinieron, en el 20 ya no pudieron venir, tampoco lo hicieron en el 21 y acaban de visitarnos en el mes de agosto, en la primera semana de agosto nos visitaron. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Qué información se recabó a través de esos alumnos? Bueno, lo que ellos analizaron en primera instancia los efluentes. Ellos hicieron análisis de efluentes, hicieron análisis de suelo, hicieron análisis de agua y también ahora últimamente están analizando, han instalado unas estaciones meteorológicas para recoger, para analizar la circulación de los vientos en Nonogasta, porque han barajado distintas hipótesis. Primero, la contaminación de las napas de agua. Ellos han avanzado en eso y encontraron, salvo en las zonas cercanas de la curtiembre, sí, presencia de contaminantes, pero al parecer, al bajar las aguas, van limpiándose. Entonces, la hipótesis de ellos es que el agua no está contaminada. Luego analizaron los suelos, y los suelos obviamente tienen muchísima contaminación, y la hipótesis que ahora se maneja es que la contaminación se distribuye aéreamente. ¿Por qué? Porque cuando se van secando los piletones, queda un polvillo que va tanto el suelo, y nosotros sabemos que acá hay mucha erosión eólica. Entonces ellos están analizando la erosión del suelo y ellos ven cómo cerca de la curtiembre la cantidad, ellos nos mostraron los análisis, los estudios que ellos hacen con simuladores de vientos, la capacidad que tienen los vientos de erosionar los suelos, y nosotros sabemos que es una realidad de nuestro territorio, ¿no? Entonces, cuánto vuelan y qué distancia, cuánta se vuela del suelo, cuánta erosión hay, y según la circulación de los vientos, hacia dónde se dirigen ese polvillo, ¿no? Y esa es la hipótesis que ellos manejan ahora, que toda la contaminación se está distribuyendo aéreamente en todo nuestro valle. Hablaba de una cuestión clandestina, de pilotones clandestinos. ¿Cómo es ese tema? ¿Ustedes estuvieron en el lugar?
Sí, tristemente en época de pandemia nosotros hemos visitado el lugar, porque nos llama muchísimo la atención el abandono que había, ¿no? Hemos entrado al Pulmón Verde y era muy triste ver el abandono que había ahí, porque tenemos que tener presente que ahí habían garitas, habían trabajadores todo el tiempo trabajando en el Pulmón Verde y siempre nos impedían la entrada. Nosotros hemos entrado porque nos habían dicho de manera anónima que había piletones clandestinos. Es decir, ¿clandestinos en qué sentido? Porque el compromiso era que se trataban los efluentes, que los efluentes pasaban a la planta y de ahí se dirigían a regar el Pulmón Verde. Hemos constatado la presencia de 15 piletones todavía llenos de efluente, lo cual quiere decir que había una gran cantidad de efluentes, porque no se habían secado todavía, a pesar de que ya hacía más de un año que la curtiembre se había ido. Esto lo hemos hecho nosotros el año pasado y tenemos el material. Hemos encontrado piletones, algunos que ya estaban secos y otros color verde, rojo, negro, y los que estaban secos tenían un material como si fuera un talco, y árboles alrededor, todos llenos de especie de talco. Y eso nos dijeron los técnicos, los que analizan estas cosas, que eso es el cromo, que el cromo cuando se seca se vuelve blanco, como un polvillo. Y los piletones que estaban con efluente verde nos dijeron no había ninguna duda que ahí había cromo. ¿Eso sigue existiendo hasta hoy? Sigue existiendo, eso está ahí porque no se ha limpiado. Entonces hay 15 piletones del mismo tamaño, de los siempre, como 12 metros de largo, por 10 metros de ancho y muy profundos, llenos de efluente. Entonces eso quiere decir que la curtiembre, Curtume, mientras estuvo trabajando antes de irse, y nosotros vimos los caños, estaban las cañerías y como una palanca, ¿sí? Donde se desviaba el efluente que supuestamente debía ir tratado hacia el pulmón, se desviaba sin tratar, 15 caños, re grandes los caños, y eso es lo que nosotros vimos. Eso es lo que nos mintieron a nosotros, a todo el pueblo de Chilecito y de Nonogasta, obviamente, que se iba a tratar todo el efluente de la curtiembre. Y ahí está la prueba de la mentira. Y además es dinero, en la planta de tratamiento no debemos olvidar que es dinero del Estado, porque esa la construyó el Estado. Y la curtiembre no trató sus efluentes, sus residuos industriales como se había comprometido. ¿Cuál sería el mensaje al pueblo, a las autoridades sobre esta situación que les toca vivir? Para nosotros, la defensa de la vida y del trabajo van juntas. Por eso siempre hemos dicho que nosotros no estábamos en contra de los trabajadores, ni menos, nunca pedimos que se cierre la curtiembre. Lo que nosotros pedimos es que la curtiembre trabaje bajo las normas ambientales que tiene la provincia y la nación. Nosotros estamos viviendo una crisis climática sin precedentes y nosotros sabemos que eso va a tener un gran impacto. De hecho, está comprobado que en los lugares donde había mayor contaminación en el aire, la pandemia, esas poblaciones han sido más afectadas por la pandemia. Entonces, estamos saliendo de una situación tan dramática como fue la pandemia y sabemos todos los casos de Nonogasta, pero nosotros no podemos seguir jugándonos nuestra vida en nombre del trabajo. La vida se defiende como se defiende el trabajo digno, el trabajo sustentable, procesos o emprendimientos que sean sustentables. Entonces nosotros decimos que sin remediación del pasivo ambiental de Nonogasta no hay ninguna posibilidad de un empleo sustentable y de un empleo digno. Si la curtiembre se vuelve a abrir, la obligación del gobierno es remediar el pasivo ambiental, exigir a la empresa que lo remedie. Una mañana nos despertamos y nos dimos con la noticia de que la curtiembre había cerrado sus puertas, dejando a 800 familias sin sustento económico y laboral, dejando además de esto un pasivo ambiental de más de 30 años sin remediación. Encontramos en los caminos hacia la entrada de la planta de tratamiento de efluentes 2 caños, uno dirigido a lo que debía ser el Pulmón Verde, donde el gobierno gastó millones de pesos para su creación. Este pulmón debería ser regado por los efluentes ya tratados. Nunca sucedió. El supuesto Pulmón Verde siempre fue regado por agua potable que debía ser dirigida al pueblo. Hoy un páramo, tierra seca, sin vida.
nunca resultó. Paralelo a esto, nos encontramos con 15 piletones nuevos, que después de 1 año y medio sin funcionamiento deberían estar secos. Contrario a esto, descubrimos estos piletones, los cuales están llenos de cromo, como el piletón que se puede ver de color verde. Para nuestra sorpresa, divisamos varios piletones de color rojizo, lo cual nos indica que la sopa química tampoco fue tratada, dándonos esto más preocupación, ya que esta sopa química se evapora y su contaminación al ser humano es mucho más peligrosa. Los piletones verdes ya sabemos que es cromo sin tratar. Cromo que nos sigue matando, nos sigue enfermando, seguimos muriendo. Al seguir en el camino pudimos ver varias plantas de color blanco. Nos acercamos para darnos cuenta que es cromo volátil. Cuando los piletones se secan, el cromo se convierte en un polvo blanco, el cual se volatiliza, o sea, vuela en el aire según los vientos. Y eso nos sigue contaminando, no solo al pueblo de Nonogasta, sino a todo este valle, a todos los pueblos vecinos y un poco más también. No podemos entender cómo hoy muchos están preocupados en esta pandemia por el cambio climático, siendo que hemos permitido como pueblo que nos contaminen las raíces, lo que nos da vida, nuestra tierra, nuestra agua, nuestro aire, nuestros cerros. Hoy exigimos remediación del pasivo ambiental para que las generaciones venideras puedan vivir sanas, felices y con una mirada al futuro con alegría.